Dentro solo. Lionello for being here. Lionello is a doctor in economics, and he is a teacher and a professor and a researcher in the University of Siena. And we are very pleased to have you here today with us. So, your time. Ok. Y yo intenté, voy a intentar de hablar en mi portuñol, pero es bastante tiempo que yo no hablo portuñol, entonces es complicado. Por eso que... Lionello, I think that it's better you speak in English, Okay. because we have other participants you are speak saying my English. portuñol is so bad. we prefer English. Okay, right. Okay, so this presentation, which will be very fast and short, was originated some time ago when Gabriel said, why don't you write up what you think about it? And so I thought, you know, the major question was about why don't economists understand each other? They don't understand each other, and there must be a reason for it. And that justifies the title, The Pauper of the Economist, in the sense that what I'm saying, do you understand me or you don't? I'm sorry, for 2 years at home, I forget talking any language, even Italian. Do you understand me or not? We are following you. Okay. Lionello. Yes, yes, Lionello. Go on. Keep doing safely. Okay. What do you mean by pauper? This justifies the original question: why don't economists understand each other? Mainstream and non-mainstream economists do not understand each other. That justifies the title "Pauper of the Economist." I'm trying to reconstruct what is pauper for the economist, for the mainstream economist. But the title is no longer very good. And today I just received from a student, a colleague of mine in Brazil, not a student, a professor like me, another better title. The better title is A Miseria, the Misery of the Heterodoxy. And I think I should have changed my title this way. But anyway, let's begin with the question, are economists in love with deductivism? And deductivism and axiomatics. I'm not like Ines, a philosopher of science, but I wrote about mathematics in the economics in the older times when I was much younger, in the 80s. And so what I wrote about was about axiomatics, and I think that axiomatics is the modern form of deductivism. And at the time I invented, I half-copied the name of formalism from Hilbert, next Sylvia. So the reason why I think they do not understand each other is that because one side, the mainstream side, is basically Popperian. But that is the question, well, how is that Popper
is there Popper of the Economist? And I went back to read Popper and reread Popper, Conjectures and Refutations, and then The Logic of the Scientific Discovery, and to rediscover that Popper was only interested in physics. He was not interested in economics. Whenever he talks about social sciences, so he says social sciences except for economics. And the question is, what did he mean with this except for economics? Next to Sylvia. So what I ended up doing was to reread Popper against the background of the inner circle to which he belonged, and to modern mathematics, which is basically Hilbert's mathematical formalism. So Popper was basically a deductivist, a hardliner anti-inductivist. If you read Conjectures and Refutations, he spends a lot of time against Hume, taking Hume as the representative of inductivism. So social sciences were not for him, as were not for Popper, as they lay out lay outside its reach. Economics was, in any case, being reformulated as a deductive science. In Vienna, at the time, Popper belonged to the Vienna Circle. So the question, of course, is that the sciences probably, or most likely, developed through adventurous sets of inductions, since Galilei and up to Newton's apple. Now, Sylvia, you go on. So mathematics gave Popper as a model approach. So axiomatic mathematics is a model of the deductivist. It is made up of self-sufficient or closed systems or models whose borderlines are defined by the model assumptions. Theorems are true by definition within those models. Then the issue arises of the interpretation, which is not a necessary interpretation, may come in the future, according to Hilbert. So Hilbert's dreams proved to be unfounded. We all know about Bourbakism and about the eventual decision, eventual theorem by Turing that showed that Hilbert's dream was unfounded. Okay, let's go to the next. So here comes the miseria da heterodoxia. So are these people talking about themselves? I mean, we're talking about heterodoxia, and what about the posture against the conjectures? Conjectures arise in Popper whenever we come out of theories and move on to hypotheses. To check the hypothesis, we have to have refutation procedures, testing in the sense of Popper. But within the theories are true within the hypothesis of the theory, and hypothesis can be likely true, and theories which are, once they are falsified, they become scientific. This is the sense of the demarcation principle in Popper, in my reading of Popper,
of course. Okay, let's go see the next one. So the demarcation principle is a problem with Popper, not everywhere. It is a problem with Popper because he being a hardliner deductivist, he has to give some foundations to transform deductivist theories, which are naturally true, to become a scientific theory, to become as a foundation for empiricity. So the next slide, so verifiability makes no sense in Popper, and because it is not applied to theories which are based on assumptions, but it is applied to hypotheses. Hypotheses can be rejected. So to conclude my presentation, it is as if you see, just like in Hilbert, in Popper, you have a whole set of theories, some of which can generate hypotheses. They can be subjected to the demarcation principle, but not all of them, and not all of them necessarily at the same time. So the demarcation principle was forced onto Popper. And so what is the Popper of the economist then? The Popper of the economist, this is somebody who's coming in with a prick. Somebody was somewhere. Okay, thanks a lot. Thanks for the prick. All right, so my idea is that we were in need of a simplification of Popper, because Popper did not apply to economics. And so in order to simplify Popper, we had to go through Lakatos and Latsis and Kuhns, then eventually to Feyerabend. And but the real simplification was brought about by a little known, or perhaps best known, paper, methodological paper by Milton Friedman about conjectures and refutations, where he invented the modern version of refutation and testing in the sense of econometrics. Now, this is the simplification. We already have a question. We already have a question on the chat, but I don't know, do I read it? It says, how do you associate what you describe with Kurt Gödel's developments? Ignacio. As I said, I did not. I think this is a question for Maria Inés, perhaps. Maria Inés, maybe. Maria Inés. You are me. No, I think, or is it for Lionel? I think. I'm not sure. Yeah, for Lionel. That should be for Yolena. It's for Yolena. Okay. Okay. But I mean, I was trying to connect Popper with the Vienna Circle and with Hilbert, because I think that Hilbert is the head of the formal school. He formalized the formal school. And then, of course, I don't know about Gödel, but of course, lots of other representatives are in this area. I mean, I was thinking more of Carnap rather than Gödel, because with Carnap,
Popper had a long discussion. And it made sense because they both belong to the inner circle. Okay, so do we have? Think about the Gödel, but I thought more about Turing. Okay. Las Do we preguntas have? las tenemos. Okay. ¿Podemos preguntar así o hay que mandarlas por el chat? No, manda. Pregunta, Rubén. La mía era para María Inés. Muy interesante la presentación, pero a mí no me quedó claro, creo que no definiste qué es lo que entendés por emociones. Porque uno puede pensar, una definición de emociones sería que son un procesamiento de información inconsciente, ¿no? Es decir, desde un punto de vista evolutivo, uno diría que las emociones son la razón funcionando rápida e inconscientemente. Si esa es una definición de emociones, no están en realidad en contradicción con el paradigma cognitivo tradicional, ¿no? Porque seguimos hablando de procesamiento de información, nada más que de un tipo de procesamiento de información que no es el consciente, el formalizado usualmente, pero no estaría en contradicción con el paradigma cognitivo tradicional. Y yo no vi en tu presentación una definición de emoción, entonces me gustaría saber qué es lo que pensás de eso. Gracias, Rubén. Me la pasé estaba escrita en una de las ponencias, pero después me apuré, porque justamente una de las objeciones que se puede hacer a esta ponencia era no aclarar qué concepto de emoción estaba por debajo, subyacente. En cualquier escrito sobre emociones es casi obligatorio al principio explicar qué tipo de emociones. Yo me estoy considerando a la emoción como un detector de relevancia o como un marcador, podría ser somático, de relevancia. Me estoy quedando con esta función de saliencia, estoy haciendo una abstracción del concepto, destacando un elemento o un componente de la emoción, que es esta capacidad de determinar en una situación qué es lo relevante. Puede ser evaluativa o no evaluativa, y acá entra el otro debate, además de qué es una emoción, desde el plano de la filosofía, a qué tipo de emociones me estoy refiriendo. Si entro en la clasificación de las emociones evaluativas y no evaluativas, en la literatura podemos encontrar algunos autores que consideran que es evaluativa en el sentido que es consciente, que me ayudan a evaluar esta situación y a convencerme, ¿sí? Dirían estos autores, que esta inmediatez epistémica, ¿sí? De alguna manera hace que yo esté decidiendo adecuadamente, correctamente o eficientemente. Ese sería un tipo de emociones que son conscientes, evaluativas, que me ayudarían a determinar que correctamente determiné relevancia y que además la opción que elegí es la mejor. Otros te dirían que dentro de esta clasificación no son evaluativas, y en ese sentido serían inconscientes, ¿sí? Y que yo no tendría esta sensación, este sentimiento de comprensión, que a veces se le llama fenómeno ajá, ¿sí? De que elegí óptimamente la mejor decisión. Entonces ahí estaría en el plan inconsciente y yo no reconocería la emoción como guía. Si fuese evaluativa y consciente, la reconozco. Y pasando por alto estaba este sentimiento de comprensión que algunos destacan, que es cuando, por ejemplo, en el plano de las explicaciones, ¿sí? Cuando doy una explicación, cuando encuentro una explicación para poder actuar, porque tengo que actuar en algún momento en el entorno, e insisto, bajo la presión del tiempo, muchas veces cuando decido qué hacer o determino relevancia, tengo esta sensación de alegría, y se le dice esta experiencia ja, ¿no? Es decir, esta sí, por ser la ja, esta sí es la mejor decisión, esta es la mejor opción, o esta información realmente es relevante. Esa sensación de alegría que va con algunas explicaciones o con algunas opciones, yo la reconozco. Y me doy cuenta de que hay como una especie de, desde el plano evolutivo, una especie de recompensa que siento corporalmente cuando decido la mejor opción. Con lo cual esto no significa que realmente sea la mejor opción, es lo que yo estoy sintiendo. Por eso este sentimiento de comprensión a veces es ambivalente en el sentido que tengo una necesidad de poder explicar fenómenos para poder actuar y adaptarme al entorno,
pero por otro lado, esta necesidad de encontrar explicaciones a los fenómenos a veces hace que yo sienta estas explicaciones como las más óptimas, o esta decisión como la mejor óptima, pero en realidad no lo es. Y estos autores dicen que es la ilusión de la explicación profunda. Tengo la sensación de haber explicado, tengo la sensación de haber elegido la mejor opción, pero esto no significa que realmente lo sea o que condiga con esa realidad. Y este sentimiento me parece muy interesante por esta dicotomía. Por ejemplo, las explicaciones de estos autores adaptacionistas, o las explicaciones que tienen que ver con la economía ecológica, o con los enfoques más evolutivos, ese tipo de explicaciones nos convencen mucho mejor que otro tipo de explicaciones, porque alude a la evolución, alude a la importancia de adaptarnos con el contexto. Cuando explico por ese lado, digamos, siento que entiendo más profundamente un fenómeno. Si me lo explican sin hacer referencia, por ejemplo, al contexto, como que quedan cosas ahí que no me convencen. Esto es los que están a favor del éxito epistémico de las emociones. Quienes están en oposición te dirían que esta inmediatez epistémica, o esta intuición, o esta sensación no tiene fundamento empírico, o que no hay una articulación metodológica, o que falta unidad de análisis. Pero desde un plano epistemológico y filosófico, esa sería, no sé, Rubén, si te terminé de explicar o de sacar la duda. No, sí, la explicación la verdad que es muy interesante, ahí aprendí muchas cosas que no sabía, lo que sigue sin terminar de cerrarme es hasta dónde esto es contradictorio con la mente como procesador de información, ¿no? Y ahí quizás que... Sí. Un minutito más. Quizás es que el poscognitivismo no está en contra del poscognitivo, en contra del cognitismo, sino lo que intenta es ampliar algunas cuestiones. No estaría contradiciendo que, lo que diría es que no es solamente un proceso de información, la mente no es mente computadora, sino que también hay que considerar las emociones, hay que considerar la articulación con el cuerpo, la articulación con el contexto, la importancia del tiempo real. En cambio, la metáfora mente-ordenador, estos factores le son periféricos, no le son constitutivos a la cognición. Están por afuera y son medios olvidados o descuidados en algunos tipos de explicaciones. En cambio, el postcognitivismo diría que habría que sumarlos, pero no está en contra, no estaría contradiciendo, no estaría anulando. Quisiera ampliar. Perdón, ¿puedo interrumpir un segundito? Tenemos Sí, Fernando, ¿qué tal? a Rubén a Nico con la mano levantada. Tenemos... Bueno, ¿qué No, pero hacemos? Fernando creo que está por aportar sobre un punto ahí, así que siga el flujo. Dale, Fernando. Bueno, Dale. gracias. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Betu? ¿Cómo andás? Una cosa que creo que es para ligarlo con lo que Rubén te pregunta, es que en realidad todos estos modelos cognitivos hoy en día se tienen necesariamente que asociar a modelos de neurociencia. Sí. A mí me suena esto del postcognitivismo a algo parecido a lo de Carl Friston. Sí, El active inference, ¿no? Como que en realidad sí sería hay un mecanismo subyacente procesador de información para el cual las emociones son realmente un input más que permiten al sistema sobrevivir mejor en su entorno, ¿no? ¿Podés elaborar un poco sobre eso o todavía no me quería entrar en el plano de la neurociencia, básicamente, me quería quedar más en el plano epistemológico, pero sí, realmente lo que es esto, ¿no? En el modelo de la caja negra estímulo-respuesta, las emociones serían, acá algo que se suma es a qué tipo de emociones, ¿no? Decía, entre las evaluativas se dividen las emociones conscientes e inconscientes, y después están las emociones perceptivas y las emociones cognitivas. Quizás sirve esta clasificación para entender que la metáfora mente-ordenador son las emociones cognitivas, ¿no? Las emociones a nivel mente. En cambio, las emociones a nivel perceptivas se incorporan las sensaciones del cuerpo, ¿sí? Todos los elementos que entran
por los sentidos, y en ese sentido se convierten en input, como está comentando Fernando. Pero es importante lo que Fernando está destacando, que no lo está anulando ni lo está contradiciendo, sino que es como una instancia superadora, si se quiere, en donde se están metiendo estos elementos en la aplicación estímulo caja negra respuesta. ¿Sí? Gracias. Nico. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Quizás la pregunta involucra a María Inés y a Lionelo también. Lionelo, hablo así en español, ¿no es cierto? Intentando. ¿Prefieres? Bueno, dale. No, la pregunta creo que es simple, ¿no? En términos de... uno escucha la presentación de María Inés y Lionelo con esta cosa de Popper de los economistas, y uno mira, digamos que en el mainstream al menos, ¿no? Los modelos, hay una separación enorme entre el modelo de comportamiento que existe de las personas en economía y el resto de las ciencias sociales, ¿no? O sea, cuando uno dice economía es una ciencia social, uno tiene que responder sí, pero por algún motivo los modelos de comportamiento que se usan en el mainstream de economía no tienen nada que ver con lo que usan las otras ciencias sociales, ¿no? La típica respuesta a esto tiene que ver con sociología de la ciencia y grupos de poder, ¿no es cierto?, que contienen yo no termino de comprarla, porque hay múltiples ejemplos de otras ciencias en los cuales también el argumento de sociología de la ciencia funcionó hasta que el paradigma se cae, digamos, y no me termina de convencer el argumento de sociología de la ciencia. Y aquí hago el punto a Lionelo, digamos, ¿qué tan popperiano se hizo la economía? Si yo creo que más de una vez se ha refutado el modelo de comportamiento de las personas que asume el mainstream en la economía, se ha refutado más de una vez. Yo creo que no podemos cansar de ejemplos de... Sin embargo, sigue allí, digamos, ¿no? Y no es que sigue tímidamente allí, o sea, sigue siendo el mainstream, ¿no? Entonces, luego de esta introducción, la pregunta es más simple, ¿por qué creen ustedes que sigue esta separación? ¿Por qué la economía sigue usando el mainstream al menos? Sigue usando un modelo de comportamiento de los individuos y de los grupos sociales, y todas las otras ciencias sociales un modelo diferente. Y no vale el argumento, no vale solamente el argumento de sociología de la ciencia. I tried to give an explanation, but Sylvia disappeared. The explanation... I'm here. You are here now. My own explanation is that economics became an axiomatic science. And I know friends, in mainstream, in mathematics, some of them are friends of Gabriel and Fernando and yourself and Silvia. Elbio believes that everything is optimization. You tell him that everything but certain things are not optimization. And the idea that you have a model of optimization does not exhaust the behavior, the social behavior of people. That's something that Elvio does not understand. So my view is that economics was totally colonized by the axiomatic method, and only recently something is happening
in the behavioral sciences, basically. And that what I worry about is that the non-mainstream, the so-called heterodox, are themselves dominated by the Popper of Friedman viewpoint, and that explains the title Popper of the the Economist. The Popper of the Economist has nothing to do with Popper. It has something to do with Friedman, and it is one special model that simplifies the mainstream set of models and to reduce it to one single principle that is applicable to everything. Okay, so I tried, what I was trying to do then I cut it short because of the break that appears in my presentation, was basically to show that, once you had many Popperian models in the sense of Popper, and you have, which were simplified to one single model, and on the contrary, you have lots of heterodox models that depends on the reality of the assumptions, which is kind of ridiculous to me. And it is one reason why we cannot win this game against them, against the mainstream. We cannot, I believe it, we cannot win it. That's it. Okay. ¿Puedo un segundito? Thank you very, very much, Daniel is talking, I think. Yeah. Si puedo un pequeño acotación a lo de Nico, con gusto. Si no, sigan de largo. Okay, podemos hacer una pequeña vuelta muy breve de 1 minuto, Daniel, Emiliano y Fernando. Son los que tienen la mano levantada. Y María Inés también estaba involucrada en la respuesta. Ok, nos estamos Bueno, yo extendiendo. tengo para hablar más tarde, así que, digamos... Vos, Daniel, reservate para los comentarios de la tarde. Bueno. A ver, muy Capaz que breve, María Emiliano, pero 15 segundos, Emiliano, 15 segundos, Fernando, puede ser, porque estamos Silvia, me parece que atrasados. María Inés todavía estaba involucrada también en la pregunta. Ok. Bueno, entonces dejamos la respuesta para María Inés y seguimos con las secciones. Cortito. Yo creo que quizás a mí me falta un poco la profundidad en la investigación económica, pero creo que quizás tenga que ver, pero bueno, insisto, me falta eso. Por ahí la abstracción de los modelos, ¿no? Demasiada abstracción en los modelos que se presentan, ¿sí? En donde hay manipulación simbólica y reglas sintácticas, vuelvo al cognitivismo, faltando algunos otros elementos como estos que estamos desarrollando. Quizás esa podría ser una respuesta. La segunda, de algunos autores, sobre ciencias sociales, y como que la economía entra y sale, ¿sí? Argumentan la falta de reflexividad del investigador en economía. En este sentido, entender que el objeto que están conociendo, de alguna manera, se interrelaciona con el sujeto que lo está conociendo, objeto y sujeto en relación cognoscente. Y esa relación, el investigador en economía, según estos argumentos, está por afuera, ve el fenómeno por afuera y no se involucra demasiado como quizás en otras ciencias sociales. Y en tercer lugar, quizás también tiene que ver con una perspectiva epistemológica, la falta de perspectiva epistemológica sobre algunos conceptos o sobre algunas clasificaciones, que también hace en consecuencia esta falta del involucrarse entre el sujeto y el objeto.
pero es una opinión personal basada en algunos autores. Bueno, muchas gracias, María Inés. Thank you to María Inés and to Leonello. And we are going to continue because we are already out of schedule for the second session. So thank you very much. And maybe Fernando and Emiliano can save the questions for later. Sorry. No sé. ¿Venís vos, Vivi, o ya? ¿Cómo? Me gustaría Vamos a desconectarnos todos Fernando. Me gustaría escuchar a Fernando. Okay, Leonardo, how are you? I just wanted to tell you that I think your picture of... Y estoy enojado conmigo, ¿eh? ¿Verdad? What? I'm sorry. Okay. No, okay. Do it again. Yeah, I'm glad to hear that. I think that your picture of the way mainstream proceeds nowadays is kind of old-fashioned. Today, you cannot publish in a top 5 journal if you don't add a lot of empirical work. So I think that today it's not so much a matter of building models based on axioms, but on making conjectures and counterfactual conjectures and testing those with the data using the methods developed in the last decades, not only in econometrics, but also in machine learning. I think that's the most accurate picture of how the things are nowadays. I thought this was exactly Friedman's Popper. Okay, but that was 70 Popper. years ago. Hey, 70 years ago. So what? It's not the way things are done nowadays. I am very sorry that our PhD students are doing this, but that's how it is. But they are not doing that nowadays, Leonello. 53. Leonello, they are not doing that nowadays. They are not. That's not the way you proceed now. Is that your country different from our country? That's I think it's in general. I mean, today you cannot publish a paper in a journal, in a top journal in economics, purely theoretical. It must have a lot of empirical work. I'm sorry, it's very interesting, the discussion, but we need to continue to the next session.